Bueno, hoy vamos a hablar de compostaje y antes que nada vamos a definir qué es el compostaje. El compostaje no es más que la descomposición controlada de una serie de materiales orgánicos en condiciones de humedad, de temperatura y de aireación que el ser humano hace tomando como ejemplo la naturaleza. Realmente lo que hacemos es imitar lo que ya ocurre, por ejemplo, como sabemos, en los suelos de los bosques, donde se van depositando los restos de animales muertos, de hojas, de plantas, que luego a través de la acción de los organismos descomponedores pues acaba formando parte del suelo, formando una sustancia oscura, rica en humus, que llamamos compost. Pues bien, el compostaje que vamos a hacer nosotros vamos a modular, como digo, la proporción de materiales, la cantidad de humedad, de aireación, para que ese material se haga muy rápidamente, de una manera forzada, más rápido que ocurre de manera natural, y podamos usarlo como el mejor fertilizante que podemos usar para nuestras hortalizas. ¿Por qué es fundamental el compostaje, ¿no? Y vuelvo a incidir en que es muy importante que en los huertos ecológicos se haga compost. Bueno, principalmente por 4 motivos. El primero de ellos es porque vamos a reciclar de alguna manera todo aquello que nos sobra en la huerta, que tradicionalmente se suele quemar, se le mete fuego, incluso a veces se tira a la basura, y que constituye una fuente de nutrientes que no se debe desaprovechar, con lo cual de esta manera cerramos el ciclo y logramos la autosuficiencia en nuestro huerto o en nuestra explotación. De esta manera además tendremos un fertilizante con un poder nutritivo inmejorable, con muchísimos elementos, ya que nosotros vamos a darle de comer a esos microorganismos y también animalillos descomponedores una serie de elementos muy variados. ¿Para qué? Para tener un alimento a la carta muy rico en muchos nutrientes y que va a cubrir todas las fases del ciclo de cultivo con todas las necesidades que las plantas suelen tener en minerales. Y además, otro tercer motivo que es muy importante y es de peso, es porque es una manera, que además muy importante en estos tiempos que corren, de fijar carbono. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde el problema que tenemos evidentemente con el cambio climático, ¿no? Que está ocasionado, entre otros motivos, por la acumulación de gases de efecto invernadero, entre ellos ya sabemos el metano, pero también el dióxido de carbono. Pues actualmente tenemos un problema con este gas que se está concentrando y recalentando el planeta, y de esta manera, como vuelvo a decir, lo que hacemos es coger todos esos elementos ricos en carbono y convertirlos en un nutriente que luego vamos a fijar e introducir en el suelo para ser convertido en biomasa por los cultivos. Y también, por supuesto, bueno, pues vamos a intentar también crear una pequeña granja microbiológica, en un lugar donde se van a concentrar muchísimos microbios, muchos animales, que como digo, van a hacer un producto de una calidad inmejorable. El primer material que vamos a añadir es lo que llamamos una cama. Una cama es una capa más o menos gruesa con restos de ramas troceadas en trozos no más grandes de unos 20-25 centímetros, con la cual haremos una buena base sobre la cual va a descansar todo el peso del compost que vamos a añadir, que ya veréis que es una altura considerable. Es importante esta cama para evitar que se aplasten los materiales ahí abajo y se forme una zona que tenga poco oxígeno, en la cual se produzcan encharcamientos y por tanto pudriciones, que van a producir compuestos tóxicos que luego permanecen en el compost, y que es lo que vamos a intentar en todo momento, que no se produzcan pudriciones, sino descomposiciones aeróbicas, vuelvo a repetirlo, en presencia de oxígeno. Una vez que tenemos esta capa de ramas, colocaremos materiales secos, como por ejemplo restos de aromáticas, ramas finas de árboles que puedan tener hojas pero que estén ya secos, ¿de acuerdo? Para seguir colocando materiales gruesos, y sobre esta añadiremos una capa de paja, a ser posible seca también. Como veis, son todos materiales secos, ninguno fresco, puesto que van a ir en la parte de abajo, donde va a haber más humedad, más frío y probablemente menos oxígeno. Sobre ello ya vamos a colocar nuestra primera capa rica en nitrógeno, que va a ser estiércol de caballo. Respecto a los estiércoles, muy importante que proceda de animales que hayan sido criados con cuidados ecológicos, es decir, sin antibióticos, sin hormonas, sin ningún tipo de tratamiento químico que pueda luego pasar a su orina o a sus heces, ya que el estiércol es un vector de cantidad de cosas indeseables, entre ellas las sustancias químicas, pero ojo, también las semillas. Una parte, por así decirlo, de estiércol, de materiales ricos en nitrógeno, por unas 25 o 30 partes ricas en carbono, es decir, mucho vegetal por muy poquito animal. Si no respetamos esta dosis, estaríamos partiendo de una mala relación que luego nos puede dar muchos problemas de sobrecalentamiento, de pudriciones o de un producto de bajo poder fertilizante. Es por esto que hay que medirlo de alguna manera, y podemos hacerlo por volúmenes, por capas, pero siempre tener presente que no podemos añadir más allá de esa relación. Conforme el compostaje vaya avanzando, esta relación se quedará en 1:10 más o menos, que una concentración, una dosis muy estable y que va a tener ese poder fertilizante, por cierto, que es el que buscamos. Hay quien dice que no existe un estiércol mejor, sino que lo bueno es combinar distintos tipos de estiércoles en el compost, sería lo ideal. Combinar estiércol de caballo,
de algún ave como la gallina, de oveja, que suele ser el más equilibrado, para conseguir también un material, vuelvo a decirlo, a la carta, con muchísimos nutrientes, muy heterogéneo, muy diverso y que pueda cubrir las necesidades y los requerimientos nutricionales de cualquier cultivo. El estiércol debe de estar parcialmente maduro, no es bueno que esté muy fresco, que tenga ya un tiempo de madurez, ¿verdad? Que no esté fresco porque también nos podría dar problemas de pudriciones, al ser un material muy húmedo, ¿verdad? Con mucha densidad, donde es difícil que llegue el oxígeno y trabajen estas bacterias que van a ayudar el compostaje. Después de esa capa de estiércol podemos añadir, por ejemplo, pues una capa de restos de plantas, de cultivos, pero que ya no estén verdes, que estén un poquito parcialmente descompuestos, ya con un color oscuro, restos de plantas, césped, paja, pero vuelvo a repetirlo, que esté un poco descompuesto. Y sobre esta capa pues podríamos añadir un material, por ejemplo, como restos de cocina. Repito, podemos utilizar todos los restos de cocina con salvedad de carne, pescado y restos grasos, salsas, mayonesas, el culillo que se queda en las ensaladas que llevan mucho aceite, eso puede ocupar los poros donde hay aire y producir también pudriciones. Por eso si lo usamos hay que repartirlo muy bien y combinarlo con materiales secos que sean ricos en carbono. De esta manera no tendremos problemas de pudriciones. Sobre esta capa podemos utilizar, por ejemplo, la ceniza de leña, muy importante, de leña que no tenga barnices, tintas, a ser posible de madera de olivo, de encina, que es abundante en nuestra zona, y que esté bien cribada. Es bueno darle un cribado para quitar algún resto de algún clavito, de cualquier cosa que pueda haber caído en la chimenea, y aplicar ceniza pura, espolvoreándola con cuidado con un tamiz sobre los restos de cocina, por ejemplo, que tienen mucha humedad. De esta manera vamos a desecar un poquito el exceso de humedad de los materiales que proceden de la cocina, pero también muy importante, vamos a añadir una gran cantidad con la ceniza de potasio, de calcio y también pequeñas cantidades de azufre que residen en los trocitos de carbón. Y sobre esta capa añadiremos una capa de, por ejemplo, hierba fresca. La hierba fresca, restos de hojas frescas, césped, es muy rico en nitrógeno, también tiene carbono, pero en ese estado, en ese punto, es muy apetecible también porque tiene mucha agua y muchos azúcares que van a ayudar al calentamiento del compostaje. Este va a ser, por así decirlo, esta serie de capas que hemos ido enumerando, un bloque que vamos a ir repitiendo, ¿verdad?, sucesivamente hasta llegar a la parte de arriba, hasta el tope de nuestra compostera. Siguiendo este patrón conseguiremos una relación equilibrada de carbono-nitrógeno, de materiales frescos con materiales secos que debemos de respetar en todo momento. Y hago aquí una pausa porque es muy importante también saber que vamos a ir añadiendo materiales siempre en capitas más o menos pequeñas, como estáis viendo en las imágenes, ¿verdad? Capas de unos 25-30 centímetros y, como digo, iremos repitiendo hasta llegar hasta arriba. La última capa que añadiremos, siempre es recomendable que sea una capa de paja, que además, por cierto, es bueno ir regando cada bloque de capas para darle un poco de humedad, puesto que debemos de tener humedad en nuestro compostaje. Es una de las cosas que no debe faltar. Una aireación suficiente, que la hemos conseguido tanto por las paredes de palet que tienen entrada de aire como por la base, la cama que hemos hecho con ramas, y ahora hay que ir haciendo una serie de controles periódicos. Estamos haciendo un compostaje que se suele denominar un compostaje en caliente, es decir, vamos a colocar, como veis en las imágenes, un tubo y meteremos dentro un termómetro para hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque esto a partir de mañana va a empezar a calentarse. Todas estas bacterias que están en el aire, en los materiales, en el estiércol, bacterias aerobias que necesitan oxígeno para trabajar, para empezar a cortar, a metabolizar, a trocear, por así decirlo, todos esos materiales y a producir grandes cantidades de calor, como ocurre con las células de nuestro cuerpo, de manera que la temperatura va a subir en algunos casos hasta los 85 grados, nos ha ocurrido. Esta temperatura, ¿por qué es importante? Lo primero, porque va a esterilizar. El compostaje es, además de una fuente de reciclaje y de sumidero de carbono, una manera de limpiar todo aquello, restos imaginados de plantas enfermas que tenemos en el huerto. ¿Qué hacemos con ellas? Oye, les metemos fuego, las llevamos al gallinero, pues también podemos llevarlo al compost, porque actúa como una pira, como una hoguera, que lo que va a hacer es matar todos esos restos, esas esporas de hongos y de bacterias. Si no alcanzamos esta temperatura, si no hacemos un compostaje caliente, pues podemos tener algunos problemas sanitarios con este material o tener muchos problemas de semilla. La otra opción sería hacer un compostaje en frío, que es el que se hace en pequeñas composteras de menor dimensión, donde vamos añadiendo los restos
orgánicos que tenemos en casa, los restos del jardín, bueno, y se irá compostando, ¿vale? Y conseguiremos un compost, pero no va a ser de tantísima calidad. En esos ámbitos yo recomiendo que se haga un compostaje con la ayuda de la lombriz, que es otro tipo de compostaje en el cual la lombriz roja es la que se encarga de descomponer todos los materiales, que por cierto es bastante más rápido. Bueno, una vez que tengamos listo nuestro compost, que ya han pasado unos 8 meses, ya nosotros escarbamos y observamos que ya no hay ningún resto, empezamos a observar pequeños insectos, 1000 pies, 100 pies, en fin, lombrices, ya nos están informando de que ese compost está maduro, tiene buen color, buena textura y estaría listo para ser utilizado en nuestro cultivo. Siempre es bueno darle un cernido, pasarlo por algún tipo de colador, de cedazo, para dejar la parte más gruesa o que aún no se haya descompuesto, restos de ramas, ¿verdad?, que pueden tardar más tiempo, alguna piedra, alguna cáscara de molusco que hayamos echado, no sé, un mejillón, alguna historia, pues es bueno retirarlo y cribarlo bien, envasarlo en sacos y almacenarlo en un lugar fresco, que no tenga altas temperaturas, que no le llueva, por supuesto, que esté protegido, para que así se mantenga vivo, rico en microbios y sea microbiológicamente activo, que es uno también de los cometidos del compostaje, ¿no? De alguna manera sembrar en los suelos toda esa vida, esa biodiversidad que va a ayudar a las plantas a estar sanas y a nutrirse. Y podemos dispensarlo de muchas maneras, podemos aplicarlo en superficie y luego enterrarlo, en surcos, si queremos poner cultivos que sean de surco como las patatas, podemos hacer también casillas, es decir, hacer un agujero, echar una cantidad de nuestro compost, mezclarlo bien y poner encima, por ejemplo, una tomatera. Bueno, y hay que conocer bien las dosis, realmente una lechuga, por ejemplo, apenas le bastará con un puñado, lo que cabe en una mano de compost, que no serán más de 60-70 gramos, mientras que una tomatera o una calabaza precisa ya una cantidad que puede ser lo recomendable entre unos 300 y unos 500 gramos para todo su ciclo de vida, que pueda producir numerosos y grandes frutos y haga un buen cuajado. Pero es muy importante, como digo, almacenarlo y usar el compost a ser posible a lo largo del año siguiente de su elaboración, aunque todos los años tenemos la obligación, y esto ya de alguna manera pertenece a la filosofía que subyace detrás de la agroecología, de reutilizar todo lo que nos sobra y convertirlo en un producto de excelente calidad y que sin duda va a darnos los mejores resultados.